Hola mis queridos hermanos y amigos, aquí estamos nuevamente para hablar de las Sagradas Escrituras y de los temas que hemos venido tratando en ese estudio que hacemos sobre el Evangelio de Lucas. Hoy observemos y meditemos en el texto de Lucas capítulo 21 versículo 34 que dice: Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es la verdad sobre la cual se refiere el final del versículo 34? Dice: vendrá sobre vosotros aquel día. ¿Y que vendrá de repente? La verdad, el plan de salvación con sus distintos contenidos: redención, transformación, resurrección, perpetuación. Cada uno de estos elementos nos hablan acerca de lo que significa la verdad, porque plantea el Señor Jesucristo que es importante conocer la verdad acerca de las situaciones que pueden producir en el ser humano unas conductas que hacen que realmente haya una desviación de toda la fundamentación bíblica sobre algunas personas. Y esto que no se conoce exactamente bien o claramente acerca de aquel día y la verdad que debe conocer cada cristiano es que vendrá de repente sobre vosotros aquel día. Es la línea final del versículo número 34. Hay que revisar los contenidos bíblicos en cada persona, o que cada persona revise sus contenidos bíblicos para fundamentar y hacer que el edificio de la creencia espiritual en Cristo Jesús cada día se construya y se fundamente, para que, estructurado ya ese evangelio en sí y esa creencia en sí, no sea distraída y menos derrumbada. De tal manera que el cristiano debe entender claramente lo que significa o lo que significó la redención de su alma. En el momento en que la persona conoció del Evangelio de Jesucristo y se apropió de él, entonces vino para él un proceso en el que se incluyó el arrepentimiento, el perdón de pecados, la petición a Jesucristo que entrara a su corazón y el proceso para nueva vida en Cristo Jesús. Eso debe ser bien conocido y bien apropiado en cada creyente, porque si eso se logra, entonces hay fundamentación, hay creencia y hay estabilización de la salvación. Recordemos, hermanos, que no basta la confesión a Cristo Jesús de que se detiene. No, hay que mostrar, hay que tener evidencias, hay que mostrar la nueva vida en Cristo Jesús. Y eso se llama transformación, planteada en las Sagradas Escrituras, por supuesto. Y esto hace creer también en que hay una resurrección a nivel espiritual. Ya el cuerpo no va a resucitar, porque este cuerpo entró en una descomposición y en una extinción. Pero sí va a haber una primera resurrección en que el espíritu de la persona que se fue en Cristo Jesús, que está con Cristo Jesús, tomará en la resurrección un cuerpo ya transformado, dado por Dios, para que el espíritu en ese cuerpo venga y reciba al Señor Jesucristo en su segunda venida. Y lo otro importante es la perpetuación de esa alma. Es lo que se llama la vida eterna. Así que esto es importante mirarlo en este versículo,
que el Señor Jesucristo vendrá de repente sobre vosotros aquel día. El día no conocido, el tiempo no precisado, pero Jesucristo vendrá en aquel día. Y es la esperanza que tiene cada creyente. Y es el deseo que se dé este día. Veamos lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras que en ella hay serán quemadas. Es el anuncio que hace este apóstol acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y precisemos, vendrá como ladrón en la noche, es decir, sin anuncios, sin preparación para aquellos que lo van a recibir, y habrá en ese momento de la venida del Señor Jesucristo un gran estruendo. Habrán unos cambios que impactarán los sentidos de aquellos que lo esperamos. Por supuesto lo digo así, si yo voy a estar vivo, y que entonces habrá una revolución a nivel cósmica y que mostrará en esa convulsión la aparición del Señor Jesucristo. Y finalmente habrá una transformación aún hasta la destrucción de los ciclos y de los elementos y del funcionamiento de los planetas y de todo el cosmos. Esto será en el momento en que el Señor Jesucristo venga. Entonces recordemos, no habrá anuncio, habrá la convulsión a nivel cósmica y en ese momento aparecerá Cristo Jesús. Y vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Observemos pues que estas profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo tienen que ser tan conocidas, tan precisadas y tan esperadas que nada debe tapar aquello que ya conocemos. Y por eso, volviendo al texto de Lucas, es que él nos habla acerca de que no nos carguemos de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Presenta aquí el Señor Jesucristo, porque Él es el que está hablando. Lucas está tomando nota, que hay como una alerta. Se anuncia que muchos, por la glotonería, es decir, el afán de la vida, la distracción, etcétera, pueden tapar esta verdad, este acontecimiento que vendrá, la embriaguez y los afanes de esta vida. Todas estas cosas que son tentadoras se les presenta al ser humano, sobre todo al creyente, para obnubilar sus sentidos y no estar atento a ese gran día de la venida del Señor Jesucristo. Y se pierde entonces todo aquello que se ha conocido, pero que no se ha fundamentado en cuanto a la salvación y a la vida eterna. Un cristiano conocedor de estas profecías no se deja cautivar por aquellas cosas que se le presentan del mundo para distraerlo, para quitarle su fe, su esperanza en el Señor. El cristiano, pues, es alguien que está sabiendo las cosas, pero alerta de no dejarse tentar por las cosas del mundo y alerta para saber que en cualquier momento el Señor Jesucristo viene. Esta verdad, si se conoce, vamos a mirar de cerca todas estas cosas que se nos presenta y nos muestra el Señor Jesucristo. Veamos, pues, entonces esta verdad
a la que estamos planteando en este día. La glotonería nos lleva a solamente creernos, hacernos creer que nuestra vida es trabajar, comer, divertirnos, estar contentos, vivir terrenalmente bien, pensar solamente en nuestro cuerpo, en alimentarlo, en vestirlo, en superar muchas cosas. Y por eso el Señor Jesucristo nos alerta, pero también nos anima a seguir adelante y no pensando en esto solamente, creyendo que es lo único que debemos hacer cada uno de nosotros, los seres humanos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25, hay una recomendación que nos hace el Señor Jesucristo y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesucristo plantea aquí la ansiedad del ser humano y que su vida gira alrededor del sostenimiento, el creer que el ser humano debe únicamente luchar por los alimentos, por el vestido, por el estudio, por la superación personal, por tener bien su cuerpo. Y lo plantea el Señor Jesucristo de una manera clara. Esa no es todo lo que se debe hacer en esta vida. Hay que ir mucho más allá del sostenimiento de la existencia corporal. Y por eso lo plantea así. Y más adelante, en los textos que habla Mateo, en ese capítulo 6, Jesucristo nos anima a que dependamos también, ojo, dependamos también de Dios, que es nuestro sustentador, nuestro proveedor, y que le demos oportunidad al alma, al espíritu, de alimentarse, de fortalecerse, de creer, de buscar las cosas espirituales. Hay un remate de este texto, es que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El cristiano es una persona que sí, por supuesto, tiene que trabajar, tiene que luchar, tiene que vivir, tiene que superarse. Eso está bien. Pero también tiene que pensar en su vida espiritual, en su alma, en su salvación, en la vida eterna. Y por lo tanto, debe vivir de una manera sabia para hacerlo uno a nivel corporal y a nivel espiritual. Esto es fundamental. Entonces, veamos que esas recomendaciones del Señor Jesucristo son fundamentales para seguir viviendo, con sabiduría, por supuesto. Ahora pasemos a el capítulo 24 de Mateo, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No prestaron atención a aquel que construía un gran barco, y ese barco significaba salvación. Ellos siguieron con su vida rutinaria, con su vida normal. No estaban alertas, no hacían reflexión, no consideraban el por qué este hombre construía una barca, y quizá no escucharon el mensaje que les decía Noé, que venía un gran diluvio y que todos se ahogarían y morirían. ¿Por qué? Volvemos al texto de Lucas, que dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Solo estaban pensando en vivir carnalmente, existencialmente aquí en la tierra, viviendo como para sostener este cuerpo, para mantener este cuerpo y mantener entre comillas, ¿no? Veamos otro aspecto que tiene que ver con el texto que estamos viendo: que no se carguen de embriaguez. La borrachera es algo que hace que el ser humano tenga un estado de inconsciencia,
altera, por ejemplo, la conducta, ¿no? Pero hay un adormecimiento del alma y también una pérdida de la concentración y anula, por supuesto, el estudio, el análisis y la decisión. Una persona que le gusta el alcohol, que se emborracha, es una persona que no es consciente de su vida y quizá recurre al alcohol o a la embriaguez y a las drogas para tapar aquella soledad, aquella tristeza, aquellos pecados, aquellas equivocaciones y no las enfrenta porque no encuentra quién le puede ayudar, porque rechaza a Jesucristo como aquel que sí les puede sacar de esos estados. Entonces, estas situaciones hacen que la persona pues oculte lo que se le predica acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y si no lo sabe, pues no estará preparado para ese momento. Veamos un texto en Génesis capítulo 19, versículos del 31 al 36. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Presento este caso para que nos demos cuenta que la embriaguez obnubila el pensamiento, los sentimientos, y crea en aquel que consume las bebidas una irracionalidad. No tiene conciencia, no puede analizar nada. Podríamos decir, está embobado, está ciego. Y ese tipo de personas que les gustan las bebidas alcohólicas pasan por estas situaciones. Sus conductas no son racionales, no las produce con respeto, ni siquiera entienden lo que hacen y menos enfrentan la realidad posterior. Por eso el cristiano no debe acercarse ni consumir bebidas alcohólicas, porque eso adormece la mente, quita la racionalidad, se pierde la conciencia y entonces en esos estados, pues la persona no siente, no se da cuenta de lo que está haciendo y entonces la cita de Lucas tiene una realidad a perder toda sensibilidad, toda creencia y nunca va a llegar a conocer que un día el Señor Jesucristo vendrá. Por lo tanto, es importante que las bebidas alcohólicas no lleguen al cuerpo de alguien que necesita estar sobrio, de alguien que debe mantener su vida, porque entonces vendrá el Señor y cómo va a entender ese momento que ni siquiera lo espera, porque su mente no está consciente, porque no está alerta, porque no está despierto, porque no sabe de esa venida del Señor Jesús. Entonces, no es solamente pensar en alguien que se embriaga, sino los estados de alguien que
embriagado por las cosas del mundo, por las cosas de la vida, pierde todo interés en lo espiritual. Se quita de él toda motivación que lo lleve a construir la vida en Cristo Jesús. Y entonces viene el problema grande, que viene el Señor Jesús y esta persona no se va a dar cuenta de lo que pasa en ese momento. Veamos ahora, volviendo también al tema de Lucas capítulo 21, versículo 34, cuando dice los afanes de la vida. Los afanes de la vida es estar ocupado y dedicado al trabajo, al negocio, al estudio, a la diversión, al ocio, a la superación, al éxito, a las riquezas, a los vicios, a la pereza. Todo esto es una carga grande para la persona. Y es tanta esa carga que lo compromete, que no lo deja pensar en otra cosa sino en esto, en su existencia terrenal. Y esto hace que la persona se ocupe tanto en el logro de su existencia corporal que no abre una oportunidad, que no tiene tiempo para la construcción espiritual, para su vida con relación a Dios. No tiene tiempo para la creencia en Dios. No tiene tiempo para dedicarse a Dios. No lo busca, no lo necesita de cierta manera y no quiere estar con Él porque entiende, la persona que está en esta situación, en los afanes de la vida, Dios sí es bueno, pero no tiene importancia porque la persona está muy, pero muy dedicada a todo lo que tiene que ver con la parte de su existencia temporal y terrenal. Esto hace que la persona rechace lo espiritual, rechace el evangelio, reemplaza la interacción con Dios y, por supuesto, si no lo hace, si no busca hacer crecer lo espiritual, entonces podríamos decir, no tiene salvación, no ha logrado la redención, no tendrá la participación cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes. ¿Por qué? Porque no tiene nada, no espera a nadie, no busca a ese ser que vendrá un día. Y esto es lo que pasa con la mayoría de las personas. Veamos un texto en Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor Jesucristo, hablando aquí y explicando la parábola del sembrador, toca a este tipo de personas y pueden escuchar la palabra y saber la palabra, pero es tan fuerte la carga, tan comprometedora. La vida terrenal, los afanes de la vida, la lucha por la vida, las riquezas, el tener, el lograr las metas, etcétera, que no hay tiempo para las cosas de Dios. No se puede comprometer para aquello que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, si no hay tiempo para la construcción de una relación con Dios, se puede decir que hay un desprecio de la promesa de Dios para ellos, porque Dios quiere salvar a esa alma que está en esas condiciones, en ese afán de la vida. Aún más, Dios quiere intervenir ayudando y orientando para que la carga del afán de la vida no sea tan grande, no sea tan fuerte, no apesadumbre tanto. Pero si la persona no quiere la intervención divina, pues entonces no se puede hacer nada en este caso. Hay otra cita en Juan capítulo 5, versículo 24, que quiero mencionar y que tiene mucho que ver a ese aspecto que tiene que ver ya con la perpetuación, es decir, con la vida eterna, que es otro tema que trata el Señor Jesucristo aquí. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es cierto, una persona que está obnubilada por los asuntos terrenales no fundamenta su fe en Cristo Jesús. Y fíjense una ironía. A esa persona se le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Cuál es la respuesta? Claro que creo en Dios. Y Dios es bonito, y Dios es bueno, y Dios es maravilloso, y hasta Dios me ha hecho milagros. Pero el creer en Dios no es tener conocimiento de lo que es Dios y de lo que ha hecho Dios inclusive en la vida. Creer en Dios es saber que Él existe, conocer de su amor, de su misericordia, de las bendiciones y también inclusive de haber recibido milagros a través de una oración. Creer en Dios también significa recibir su propuesta de salvación a través de Cristo Jesús y creer en su Hijo amado y recibirlo en el corazón. Eso significa creer. Todo el mundo confiesa, yo creo en Dios, pero no saben nada de Dios, no conocen sus propósitos, no aceptan a Jesucristo, no siguen sus enseñanzas. Por lo tanto, eso no es creencia. Entonces Jesucristo aquí plantea que el que oye mi palabra y crea al que me envió. La fundamentación de una persona que realmente cree en Dios es seguir su palabra, obedecer su palabra. ¿Y qué nos habla de la palabra? Que ella es la que nos guía y es el camino a Cristo Jesús para tener vida eterna. En conclusión, tenemos que las cosas que tapan la verdad de la realidad de la venida del Señor Jesucristo son todas aquellas que tienen que ver con lo que plantea el Señor Jesucristo aquí. El hecho de vivir carnalmente y terrenalmente, el hecho de estar embriagados, y el hecho de estar embriagados no solamente significa que sean borrachos, sino que están tan dedicados a las cosas materiales que no se dan cuenta de la realidad espiritual y de la venida del Señor Jesucristo. Y lo otro es los afanes de esta vida, es decir, están siempre creyendo que el ser humano está puesto en la tierra solamente para vivir en la tierra, que no hay un más allá, que no hay una salvación, una vida eterna, que no hay un cielo, que Jesucristo no vendrá un día. Y esto hace que se oculte la verdad, que se tape la verdad en ese tipo de personas. Y esa es la gran realidad. Frente a esto, la recomendación, que es la aplicación de este mensaje, es: está bien, vivamos la vida terrenal. Debemos vivirla porque estamos en la tierra. Somos carne y tenemos que vivir la vida terrenal. El Señor Jesucristo nos alerta aquí que también debemos pensar en lo espiritual. Y especialmente en que Jesús un día, como dice el final del versículo, y doy la cita, Lucas capítulo 21, versículo 34, estas últimas palabras que dicen: y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es que pensemos, Jesucristo viene, Jesucristo ha pronosticado o ha profetizado más bien que Él vendrá un día. Y este sermón nos debe enseñar que vendrá un día. ¿Y qué pasará entonces con aquellos que no han entendido la palabra, que no lo esperan, que no se apropiaron del mensaje y de la propuesta de redención y salvación? Pues no se irán con Él, no salvarán sus almas, no tendrán vida eterna. Entonces la recomendación es: sí, vivamos terrenalmente, pero también espiritualmente. Vivamos repasando el mensaje de la palabra de Dios y hagamos que nuestra vida espiritual se construya en esta Sagrada Escritura, y también en esa construcción pensemos que Jesucristo viene por sus seguidores, por sus creyentes, un día, y que en cualquier momento aparecerá.
Y si va a aparecer en cualquier momento, todos nosotros los que conocemos la palabra de Dios, estemos preparados, estemos listos para subir a los cielos y esperar al Señor Jesucristo en las nubes. Espero que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Amén. Amén.